Ahora que llegan unos días de fiesta, hay que aprovechar para ir a comprar a los mejores precios. Por eso tiene usted que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. La decisión de Pedro Sánchez de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos sigue provocando reacciones. Después de que Argelia anunciase que nos va a subir el precio del gas, ahora ha sido el Frente Polisario el que ha anunciado que suspende sus relaciones con nuestro gobierno, por lo que ha considerado un marco de míseros tratos. El delegado del Frente Polisario para España, Abdullah Arabi, ha destacado que la interlocución queda rota con España y ha señalado que son muchos los aspectos a considerar, como la venta de armamento a Marruecos por parte de nuestro país, cuando los saharauis están en guerra con Rabat. Nosotros tenemos una estructura de solidaridad que funciona aquí en España a través de los parlamentos, tanto a nivel nacional como autonómicos, a través de las instituciones, a través de las asociaciones, y esa denuncia, sensibilización, pedir al gobierno que aclare, y ese trabajo lo hace la solidaridad con el pueblo saharaui, y eso seguirá haciéndose. Nosotros como Frente Polisario, si tenemos que hacer alguna reclamación o denuncia, pues en este sentido, a través de ese canal que tenemos con el gobierno de España, es el que no tenemos en este momento. Ahora, que sigan vendiendo armamento a Marruecos, nosotros entendemos que esas relaciones bilaterales entre los dos países implican muchísimos campos y sectores, pero lo que siempre debería existir en una relación bilateral entre Marruecos y España en materia de armamento tiene que tener como contrapartidas. Eso no hace falta que eso los propios convenios internacionales se lo reclaman. Tiene que tener contrapartidas de que ese material no se use en un sitio donde está declarada una guerra desde hace 1 año y medio. El anuncio del Polisario se produce justo después del encuentro que Pedro Sánchez mantuvo la semana pasada con el rey de Marruecos, Mohamed VI, que culminó con el acuerdo de reabrir las fronteras de ese país con Ceuta y Melilla y restablecer el tráfico marítimo. Sin embargo, no existe ningún compromiso por parte de Rabat de respetar la indiscutible soberanía española de Ceuta y Melilla, a pesar de que Pedro Sánchez asegura que está garantizada. La soberanía nacional del territorio nacional de España está fuera de toda duda, incluida también Ceuta y Melilla. La satisfacción del Gobierno de España y el agradecimiento al Gobierno de Marruecos de haber cerrado un tiempo de desencuentro a lo largo de estos últimos meses y de abrir un tiempo nuevo de cooperación reforzada, de asociación estratégica entre ambos países. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿qué crees que pueda suponer eso de que el Frente Polisario rompa las relaciones con el Gobierno de España? Bueno, pues en principio, una vez más, la muestra de desconfianza que todo el mundo tiene hacia nosotros con un presidente como Pedro Sánchez a la cabeza. El Frente Polisario rompe las relaciones con España. Argelia decide mantener los precios del gas a todos los países, a todos sus clientes, excepto a España. E incluso está incumpliendo con sus propios socios políticos, como bien pudimos ver la semana pasada, que no han apoyado la visita o la decisión tomada por Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. O sea, lo que está sucediendo en realidad es que Sánchez no cumple con nadie y, lógicamente, con alguien que no cumple, pues no se puede ir a ningún lado, es evidente. Está claro, Javier, pero no podemos olvidar que el Frente Polisario, a fin de cuentas, es un grupo terrorista que asesinó Correcto. y secuestró españoles, que ametralló pesqueros españoles, y te hablo de los años 70 y los 80 incluso. Es decir, el hecho de que los saharauis no tengan otra estructura representativa es una pena, pobre pueblo saharaui, pero es que el único que se ha convertido en ese interlocutor es este grupo terrorista, que es el Frente Polisario. Entonces, que un grupo terrorista rompa relaciones con un Estado, ¿puede intuirse que es algún tipo de amenaza? Pues podríamos intuir que sí. De todas formas, recordemos que también tuvimos a Gali hace unos meses aquí, se le admitió de la forma que se hizo. Entonces, lo que está claro es que las cosas mal hechas mal acaban. Cuando mal empiezan, mal acaban. Entonces, ya podemos ver que puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que Sánchez nos ha puesto a nosotros, no solo a los saharauis, sino también a los españoles, a los pies de los caballos.
y en una situación, la verdad, bastante lamentable. Acabas de poner un vídeo en el que Sánchez garantizaba la integridad de Ceuta y Melilla como pertenecientes al Estado español, como es lógico y como ha sido así siempre, pero claro, no nos podemos fiar de la palabra de una persona que un día dice una cosa y en la otra la contraria. Hoy mismo hemos publicado además que curiosamente, porque nos hemos ido a mirar, si recuerdas, en el año 2019 hubo dos elecciones generales en España, las de abril y las de noviembre, y curiosamente en las elecciones generales de abril, en el programa electoral del PSOE, sí se mantenía sí se hablaba del Sáhara y sí se hablaba de las relaciones con Marruecos y mantener lo pactado, lo estipulado por la ONU con respecto a este asunto, pero curiosamente en las últimas elecciones, en las de noviembre de 2019, el asunto del Sáhara y de Marruecos desapareció por completo del programa electoral del PSOE. O sea, ya no se hablaba para nada de ese asunto en tan solo, recordemos, en tan solo 7 meses entre unas elecciones y otras. Entonces, lo que está claro es que esto estaba previsto desde hace mucho tiempo. No sabemos a qué intereses tiene que rendir cuentas Sánchez para hacer algo como esto en contra de todo el mundo, incluso de sus socios, y puede acabar mal, como tú bien dices, con el Frente Polisario, que en realidad es un grupo terrorista, es evidente. Es que lo acabas de mencionar, no sabemos a qué obedece, porque aquí hay un oscurantismo total. Pedro Sánchez no nos ha dado explicaciones de exactamente en qué términos se produce este acuerdo, no lo ha consultado con el Parlamento, sabemos que ni tan siquiera lo consensuó con la Casa Real, es decir, podríamos incluso estar discutiendo el fondo de la cuestión, de qué había que hacer con Marruecos, si había que entregarlo, si no había que entregarlo, si había que organizar un referéndum, si no. Pero lo que está claro es que las formas han fallado por esa manera oculta que tiene Sánchez de hacerlo todo, que nos enteramos por una filtración del propio Rabat y que encima Sánchez una vez más lo ha hecho en el peor momento, cuando menos convenía empezar a enemistarse con Argelia, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y por eso nos tenemos que preguntar que a qué oscuros intereses tiene que responder Sánchez para hacer cosas como estas, cuando lo hace en contra de absolutamente todo el mundo. Lo normal es que Podemos, la reacción de Podemos, en este caso sus socios de gobierno, hubiera sido incluso la ruptura con el gobierno actual, pero es evidente que prefieren más el puesto público, el sueldo público que tienen ahora, que cumplir con unos principios que evidentemente no tienen. Debe ser aquello cabalgando en contradicciones. Pero algo raro tiene que haber detrás para, en contra de todo el mundo, Sánchez haya tomado esta decisión, aparte de una decisión más propia de un sátrapa o un dictador de país bananero que de lo que es un presidente de una nación democrática como en teoría somos nosotros. Tiene que rendir cuentas no solo ante el Parlamento, sino ante todo el pueblo español. Y no lo hace, todo es a escondidas. Todo lo hace a escondidas, por detrás y de mala manera y con justificaciones cada día más absurdas, la verdad. Está claro, todos son engaños, algún oscuro interés debe haber detrás, como tú muy bien dices. Ahora, eso sí, si esperas que los de Podemos, fieles a sus principios, rompan con el gobierno porque quieren defender al pueblo saharaui, espera sentado, tranquilo, porque me da la impresión de que no van a soltar el machito porque en su vida se van a ver como en una como en esta, Esa es la sensación que me da. Debe ser aquello de cabalgando en contradicciones que decía en su momento Pablo Iglesias y que son auténticos especialistas en llevarlo a cabo. Ahora mismo están cabalgando en contradicciones continuamente. Es son así. Los mejores jinetes del rodeo, ahí siguen cabalgando. Ahí está. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompaños en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta Buenas luego. noches. Don Carlos. Bueno, es lo que habéis apuntado, cuestiones totalmente ciertas. Una, a mí me inquieta que el Gobierno de España, por medio de nuestro presidente, pues fuera de lo que es el Parlamento, pues negocie cuestiones tan complejas y tan complicadas y tan inoportunas como lo es el tema que aquí ocupa. Entre otras cosas porque si solo le ocupara a él o a su gobierno, pues todavía, como hacía con lo de la pandemia, que tampoco era solo para él y su gobierno, sino que afectaba a todos los españoles. Pero es que aquí además se trata de un asunto de soberanía, se trata de un asunto en el que está en juego también las relaciones diplomáticas con terceros países y que puede poner en riesgo muchas situaciones. Entonces, ¿por qué lo hace a puerta cerrada y sin dar cuentas, como marca la Carta Magna en cuestiones de soberanía al Parlamento, que somos al final todos los españoles? Pues esto, en primer lugar, lo que yo creo que se hace mal
y que es inquietante. En segundo lugar, si entramos ya al fondo de la cuestión, como decía el director, pues no sé si el fondo de la cuestión era para haberlo debatido o para haberlo realizado en estos momentos. Lo que sí sé es que era el momento más inoportuno para hacerlo, con una guerra de por medio, con un panorama internacional de lo más convulso, pues para echar más gasolina, nunca mejor dicho, con una crisis por lo que energética, es el tema, una crisis enemistarnos con nuestros proveedores principales de gas, pues echamos más gasolina. Es de lo más oportuno. Entonces, era lo más inoportuno. Y por otro lado, luego lo que supone que nos tenemos que creer, y es que, bueno, gracias a este acuerdo, se cierran los problemas de Marruecos con España en cuanto a inmigración, en cuanto a tal. Bueno, mire, yo aquí digo dos cosas. Una, por un tema de chantaje nunca hay que ceder una cuestión si no está planteada en la sede donde he dicho que hay que plantearla, que es en la de la soberanía del pueblo. Segundo, por chantajes no puedes abrir otros fuegos o ponerte en peor situación. Y tercero, ¿dónde está el acuerdo firmado? A mí no me ha enseñado el presidente del gobierno ningún papel donde diga que a partir de ahí las fronteras se blindan, que Ceuta y Melilla, ¿cómo que Ceuta y Melilla son innegociables? Pues claro, es que es España, es como si mañana me dice que Madrid, Pamplona o el País Vasco, que no nos preocupemos que lo ha cerrado, pero oiga, no, es que no lo tiene usted que cerrar, es que venía cerradito, porque solo por decirlo ya me inquieta también. ¿Qué pasa? Que es que hay un chantaje nuevo por parte de Marruecos, que ahora también Ceuta, Melilla, Canarias y mañana Madrid, Pamplona, Castilla, León, en fin, que acabamos con España por chantajes. No, hombre, esto tiene que ser mucho más serio, sosegado y cubierto de legalidad, porque aquí todo lo que se hace por la puerta de atrás creo que mucha legalidad pues tampoco es. Por todas estas cuestiones creo que nuevamente el presidente del gobierno ha ido por libre, ha pactado no se sabe con quién y qué es lo que ha negociado, y alguna vez nos enteraremos porque, como dice el latinajo, la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja al enemigo a su camino. Así que ya veremos. Juan de Dios. Bueno, pues yo, viendo un poco la cadencia de las acciones que se han producido, tenemos primero una invasión en la que en 2 días nos han metido al 10% de la población de Melilla, nos la han metido de golpe y porrazo. Pero pregúntate por qué, era ya en respuesta de una acción unilateral por parte de España, meter clandestinamente en nuestro país al líder del Frente Polisario, provocando así a Marruecos. Es decir, que la invasión de los 10.000 saharianos, marroquíes, fundamentalmente en esa ocasión, en Ceuta, no fue casual. No, pero a eso voy. Es decir, hay una cadencia de acciones. De repente se presenta Pedro Sánchez a una reunión con el rey de Marruecos en el que no hay ninguna agenda que nosotros conozcamos y en el que de repente se cede la soberanía del Sáhara a Marruecos. Peor te lo pongo, nos enteramos de eso porque en Marruecos dicen, aquí hemos recibido una carta en la que Pedro Sánchez nos dice que nuestra opción sobre el Sáhara es la mejor de todas. Y nosotros, que no estábamos por el tema del Sáhara en absoluto en ese momento, dijimos, ¿cómo? ¿Sáhara? ¿Quién? Pero, ¿y ese viaje? ¿Y cómo que Marruecos dice que ha recibido una carta? ¿Y nos enteramos porque nos lo dice Marruecos? Acto seguido, tiene una cena de protocolo Pedro Sánchez con el rey de Marruecos. El que está a cargo de cuál es el protocolo, independientemente que evidentemente España tiene que dictar también sus normas, pero es el rey de Marruecos. Y el rey de Marruecos, que cuida muy mucho el protocolo, pone la bandera de España al revés. Punto primero, para empezar, el jefe del Estado de Marruecos no se reúne con el jefe del Estado de España, sino con el jefe del gobierno. Eso para empezar. Protocolariamente no se corresponde. No corresponde. Y segundo, pone nuestra bandera boca abajo. Símbolo de rendición, de plaza rendida. Absolutamente. Y eso lo hace el rey de Marruecos. Con la connivencia, evidentemente, de este traidor. Y de protocolo. De protocolo, pero lo que voy es la intención del que está atacando. La intención del que está atacando es el rey de Marruecos, es Marruecos. Lo siento muchísimo. Ha atacado. No lo queremos reconocer. El reino de Marruecos ha atacado una plaza española metiendo el 10% de la población de Melilla en 2 días. Ha atacado. Tiene una reunión, saca como contraprestación algo que no le compete al presidente del gobierno, porque eso es
propio de la soberanía popular que está en el Congreso, Al margen de que hay resoluciones de la ONU al respecto. y resoluciones de la ONU, y luego, para rematar, acabamos de ver otra reunión en la que ya no está la bandera de España, pero ¿qué es lo que tenemos al fondo? Una estatua, una estatuilla De Tariq, el de caudillo, Tariq, el general que avanzó a través de Gibraltar la toma en el 711 de los musulmanes en España. en España. Entonces, ¿qué más necesitamos? Y encima, este traidor de Pedro Sánchez, traidor y mentiroso, sin venir a cuento, nos habla que está garantizada la soberanía de Ceuta y Melilla. Pero de repente me dice que está garantizada la soberanía nacional sobre Madrid. Pero diga usted, ¿pero de qué está usted hablando? ¿Qué puede salir mal? No, pero a mí es que lo que me inquieta enormemente tranquiliza. es que haya habido una conversación y una negociación en secreto, hurtada a la soberanía nacional, en el que se ha traicionado al pueblo español. Eso es lo que me inquieta. Y esto es reo de lesa patria, de traición. Eso es lo que realmente me inquieta. Y el Reino de Marruecos ha agredido al meter los inmigrantes, 10.000 marroquíes en Melilla. Ha agredido porque protocolariamente ha querido dejar claro cuál es el símbolo. España ha sido vencida. Y encima, Pedro Sánchez habla de repente de que está garantizada la soberanía de Ceuta y Melilla. Pero oiga, ¿pero de qué han estado ustedes hablando? ¿Qué más pactos han hecho bajo la mesa? ¿Qué más le han garantizado? Un traidor. Y ojo, el Reino de Marruecos ha atacado. O sea, no hay que tener miedo a decir que el Reino de Marruecos ha agredido. Hoy en día las guerras, como dicen, son híbridas, no son solamente con carros de combate. No son solamente con carros de combate. Y hay que indicar además que Marruecos se está rearmando, porque está jugando muy bien sus cartas internacionales, está jugando muy bien la posición que tiene frente al Sahel y está prometiendo, nunca mejor dicho, el oro y el moro a nuestros socios, que deberían de ser nuestros socios, pero que se ve que no, que es Estados Unidos, y 2 semanas después ha firmado un contrato con una compañía israelí para la explotación de los fosfatos, el Reino de Marruecos. Es decir, lo que debieran de ser socios de España preferentes, porque España tiene una posición fundamental de frontera con el Islam, que no hay que olvidarlo, el Islam, no hay que olvidar lo que supone de concepción de la persona, de cómo entienden ellos el poder político, en fin, somos frontera con el Islam, España es frontera con el Islam, tenemos una posición geoestratégica vital y sin embargo nos da para el pelo el Reino de Marruecos. ¿Por qué? Porque tenemos a un traidor como presidente del gobierno. Es urgentísimo expulsar a este traidor que se llama Pedro Sánchez. Pues yo estoy encontrando algunas claves de este traidor, porque es un traidor, efectivamente, es un traidor a España, es un traidor a la sociedad española y es un traidor precisamente a la cultura occidental. Lo primero que hay que decir que el Frente Polisario, evidentemente, es un grupo terrorista. Es un grupo terrorista que tiene abierta en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por 281 víctimas, diligencias que están abiertas en este momento. Que existen también diligencias abiertas en los campamentos de Tinduf por 103 víctimas, como tú muy bien decías, desde el año 74 hasta el año 78. Que existen diligencias abiertas por ametrallamiento de los pesqueros de Canarias y que evidentemente no se les puede considerar en ningún momento ni siquiera partidarios del pueblo saharaui, sino verdaderos terroristas, grupos terroristas que tendrían que estar al margen de la ley y en este momento no sé cómo la izquierda aún se atreve a levantar la bandera del Frente Polisario porque son tan terroristas entonces igual que ellos. Segundo, lo que está tapando este traidor es una falsedad documental por dejar entrar a Brahim Ghali en España ilegalmente. Lo que está haciendo este traidor es ir directamente contra, o permitir una entrada ilegal en España, ir contra el decreto que existe sobre la inmigración, permitiendo la entrada de Brahim Ghali en España. Y esto está en el juzgado de Zaragoza, y esto también tiene sus actuaciones penales. Amén de una presunta prevaricación
en el cual también está metida el CNI en medio, que es el organismo que coordina todo esto, para traer a este terrorista a España en virtud a no sé qué acuerdos. Con todo esto llega a Marruecos, y Marruecos evidentemente nos insulta, nos humilla, nos traiciona, y no sé cuántas cosas más podría decir, y la lista sería interminable. Y entrega, sin la voluntad del pueblo español, sin la voluntad del pueblo saharaui, sin consensuarlo con el propio gobierno y sin consensuarlo con el propio Parlamento, traicionando al pueblo español, al pueblo saharaui, al Parlamento y al gobierno, y entrega el Sáhara española a Marruecos. Tú no eres un traidor, tú eres lo siguiente. Poco más que añadir, poco más. No, si es que este tema se ha gestionado de la peor manera posible. Ya lo hemos dicho, cuando se hace a hurtadillas del Parlamento, del propio Parlamento, es que yo, la verdad no sé, pero los abogados del Estado deberían también de decir algo aquí, porque en principio estas cuestiones que tienen que ver con temas de soberanía tienen que acudir al Parlamento y tienen que dar las explicaciones y se tiene que votar allí. Y esto lo dice nuestra Carta Magna. Entonces, ¿por qué se hace en contra de la Constitución española? ¿Por qué aquí nadie ha dicho ni mu? Bueno, sí, la oposición está pidiendo explicaciones, hay comisiones parlamentarias, pero me temo que con eso el presidente del gobierno pues se va a reír, y el propio gobierno. Es más, yo creo que en esta ocasión le están pidiendo más explicaciones desde los propios socios de gobierno que a nivel, ya digo, los abogados del Estado, que en otras ocasiones se rasgan enseguida las vestiduras para salir, y aquí nadie ha dicho ni mu. Yo creo que es una cuestión para debatir jurídicamente, porque jurídicamente no se puede hurtar a la soberanía nacional, en este caso, de cuestiones que tienen que ver con su propia soberanía, y claro que tienen que ver con la soberanía. ¿Cómo que no? Si el propio Sáhara está prácticamente y llevaba más de 40 años sin tocar, precisamente porque es una cuestión nuclear, una cuestión estrategia, una cuestión que mueve mucha diplomacia, que no tocaba además hacerlo ahora, y si tocaba hacerlo con todas las garantías legales que estoy indicando. O sea, además, hay que reconocer una cosa, que se está yendo también contra el derecho internacional, se está yendo contra los acuerdos de Madrid que se tomaron en 1976, los acuerdos de la ONU en el 2007, donde se imponía ese referéndum, no por vía de anexión, sino por referéndum, hasta que no hubiera un censo legal, que en ese censo legal sí tendría que intervenir España, con lo cual estamos vulnerando el principio general del derecho internacional. Sí. Pero además de todo eso, se está yendo en contra de la Convención de Ginebra, porque se está permitiendo la aniquilación sistemática de la población del Sáhara española en una provincia que ha sido española como es el Sáhara, y se está ocultando directamente a la sociedad y sobre todo a Europa y al resto del mundo. O sea, que es que los delitos que está cometiendo este indocumentado, este traidor, es que van mucho más allá de lo que yo estaba relatando de nuestro Código Penal, de nuestra falsedad documental, de nuestra prevaricación, sino que va contra el derecho internacional, contra los acuerdos de la ONU y contra nuestros acuerdos de Madrid de 1976 y la Convención de Ginebra, y luego, suscrita por España. Sí, y disculpa, Fernando, hay un tema más que, hablando de chantajes, claro, se puede justificar, mal justificado, porque por chantaje no quitamos o no dejamos libres entonces a los presos etarras, cuando nos dijeron que si les soltábamos no mataban al pobre Miguel Ángel Blanco, que en paz descanse, ¿no? Al héroe Miguel Ángel Blanco para mí. No, ¿por qué? Porque un gobierno, un Estado no puede doblar la rodilla por un chantaje. Pues si Marruecos lo que sirve para justificar este acuerdo es el chantaje de decir, bueno, así me quedo tranquilo y no te abro la frontera de la inmigración, bueno, pues entonces ahora chantaje vamos a tener de Argelia, ahora con el gasoducto, ahora no te doy, ahora te subo los precios, o ahora directamente te quedas sin gas. A los chantajes no se puede actuar por chantajes. O sea, un Estado tiene que ser fuerte y velar por los propios intereses, pero más allá del chantaje particular que signifique, porque si no mañana te viene otro chantaje. En esto está ahora la comunidad internacional. Si porque Putin tiene la bomba nuclear no vamos a intervenir y parar el genocidio que puede estar cometiendo,
pues mañana te cometerá otro acto atroz porque sigue teniendo la bomba nuclear. Pues esto es igual. Yo lo que pasa es que por elevar un poco la tensión, yo les diría que esto no es un chantaje. Es que esta es la agresión de una nación contra España, del Reino de Marruecos contra España. Esta agresión no se ha producido en cualquier momento. Esta agresión se ha producido justo cuando el Reino de Marruecos ve perfectamente que Europa tiene una guerra en el norte. Es decir, y no solo eso, y cuando ve que España está débil, que el gobierno de España es débil, cuando Marruecos cierra sus lazos y los estrecha con Estados Unidos, porque le facilita el reconocimiento de Israel. Claro, es que cuando Estados Unidos encuentra un aliado que sí le resuelve la papeleta, resulta que en el estrecho el aliado estratégico ya no es España, sino Marruecos. ¿Qué es Marruecos? Marruecos se da cuenta de la fortaleza, igual que Hassan II se dio cuenta que Franco agonizaba y que la Marcha Verde no le iba a parar nadie porque nadie se iba a atrever a mover un dedo con Franco agonizando. Y tuvo toda la razón, y pasó lo del Sáhara, pues su hijo Mohamed VI sabe perfectamente, España está muy débil. Pero lo que voy es que no es un chantaje, es una agresión del Reino de Marruecos a España. ¿Qué quiere decir eso? Consumados. ¿Qué quiere decir eso? Que esa agresión no va a parar. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa agresión nosotros tenemos que prepararnos desde absolutamente todos los puntos defensivos que tiene que tener una nación: diplomático, económico y, por supuesto, militar. Porque es una agresión, no es que sea un chantaje, es que el Reino de Marruecos, el rey de Marruecos, nos ha agredido y ha utilizado la misma táctica que utilizó con la Marcha Verde. Es que hoy en día las guerras no se hacen solo con carros de combate. Nos ha agredido y lo va a seguir haciendo. Por eso es de vital importancia quitar inmediatamente a un traidor del gobierno de la nación española, porque es una persona que en ningún momento va a pensar en defender a España y a los españoles, jamás. Cuando hubo una agresión sobre soberanía española con la invasión del islote de Perejil, el gobierno de entonces reaccionó como debía reaccionar, con la fuerza militar, sin disparar un tiro, tomando el islote en apenas 20 minutos en una operación, y eso sí, la operación militar se desarrolló después de haber establecido los contactos diplomáticos necesarios. Con el apoyo de Estados Unidos y de Francia, la operación hizo que los infantería de marina bajaran del helicóptero en el islote de Perejil y sin disparar un tiro recuperaran y pusieran la bandera española. Supongo que algo tendrá el agua cuando la bendicen, hay que saber hacer las cosas. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para seguir con el tema que nos está ocupando hoy casi todo el programa, que es esta nueva situación política y el miedo que parecen tener en Moncloa al hecho de que se consoliden determinadas opciones. Parece ser que Pedro Sánchez tiene mucho miedo de Vox y lo está demostrando porque hoy mismo ya lanzaba a sus ministras a ver si consiguen convencer a Feijóo de que haga esos cordones sanitarios frente a lo que considera un partido que no debe estar en nuestro arco parlamentario. Parece mentira, pero cada vez que tienen miedo a algo, agitan el espantajo del fascismo y piden cordones sanitarios. Los muy demócratas. Ahora les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido temporadas en las que nos hemos visto confinados, recluidos en nuestras casas con muchas obligaciones que atender. El teletrabajo, los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, en fin, muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Se pone en marcha la primera experiencia de gobierno de coalición entre el PP y Vox. Hoy se ha celebrado el pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León. No tomará posesión hasta el 19 de abril, después de Semana Santa, en un gobierno en el que Vox ocupará la vicepresidencia con Juan García Gallardo y 3 consejerías, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Cultura y la de Empleo e Industria. En su discurso de investidura, Mañueco ha señalado que su acuerdo con Vox es un pacto estable y firme para toda la legislatura. Es un acuerdo que garantiza 4 años de estabilidad, es un acuerdo beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática y es, en definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que el nuevo gobierno de Castilla y León abre una nueva etapa y ha augurado que va a tener muchos enemigos. Una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos.
Y no le falta razón a Abascal. En la izquierda ya se están poniendo nerviosos ante el acuerdo de PP y Vox y su proyección electoral en unas generales, en las que obtendría mayoría absoluta. El gobierno empieza a lanzar sus acusaciones de fascismo y pide establecer cordones sanitarios contra un partido que les empieza a quitar apoyo electoral. El Partido Popular, desde luego, se lo haga mirar, porque si estos son, ¿no?, los primeros, ¿no?, referentes, ¿no?, o los primeros actos que va a refrendar el señor Feijóo, desde luego que nos hace temer lo peor, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría pensar que el Partido Popular va a seguir la estela, ¿no?, de el resto de partidos políticos, pero incluso del Partido Popular en Francia y de lo que representa el Partido Popular en Francia y en el resto de Europa, y pongan un cordón sanitario a la extrema derecha. Lo ha dicho Raquel Sánchez, la ministra de Transporte, lo ha dicho Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, en una entrevista en una cadena de televisión. Cuando son varias las ministras que repiten lo mismo, es que claramente les han dado el argumentario que tienen que difundir, porque algo preocupa mucho a alguien. ¿Dais miedo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la libertad siempre da miedo, ¿no? Cuando el hombre libre está por las calles, el que quiere mantener la dictadura del silencio o a la España silenciada le da miedo. Yo creo que esto, primero, es increíble que el Partido Socialista, que está gobernando gracias al apoyo de los terroristas de Bildu, de ETA, y que está gobernando gracias a los golpistas de nacionalistas catalanes, en fin, se eche las manos por la existencia de Vox, que precisamente lo que hace es respetar la Constitución, y lo que hacemos es debatir ideas. Pero vuelvo a lo mismo, se tienen miedo a debatir ideas, quieren poner una etiqueta y con esa etiqueta ellos la autodefinen y ya está. Entonces eso no tiene derecho a nada. ¿Por qué? No sabemos muy bien por qué, porque como no son capaces de debatir ninguna idea, no sabemos exactamente qué es lo que les molesta, cuál es la actitud que tanto miedo despierta en ellos, porque evidentemente en los votantes españoles no está despertando miedo. 4 millones de votantes, ¿no? Es algo inducido. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente tienen miedo a que la ley impere en la Comunidad Autónoma Vasca, tienen miedo a que la ley impere en Cataluña, tienen miedo a que la ley impere en Andalucía y vayan a la cárcel aquellos que han robado, tienen miedo a que no haya impunidad ante el crimen, tienen miedo a que nosotros digamos claramente que Pedro Sánchez no puede pactar la cesión de soberanía de absolutamente nada, que él no es el jefe del Estado, que él no es un dictador, aunque se quiera comportar como tal. Tienen miedo a todo eso. Evidentemente, ¿cuál es lo que ha demostrado Santiago Abascal yendo a la Constitución o a la toma de la presidencia por parte de esta coalición entre el Partido Popular y Vox? A la sesión de investidura, la toma de posesión será el martes de la semana que viene. Pues básicamente es una visión de Estado, es decir, si tenemos diferencias, tenemos programas diferentes, sin duda, y vamos a defenderlo, nosotros como Vox, y evidentemente el Partido Popular también lo defenderá, pero en determinados puntos críticos, en un momento crítico en España, hay una visión de Estado, hay una visión de España, hay una visión de que hay que salvar como sea todo lo que hay que salvar y que se puede salvar si estamos ahora mismo unidos. Feijóo no ha estado. Ha enviado a Maroto, que tampoco ha estado durante el discurso de la mañana, solamente ha ido por la tarde en las réplicas. A la toma de posesión del martes de la semana que viene sí ha anunciado su presencia Isabel Díaz Ayuso. Feijóo de momento no va, aunque todavía podría cambiar su agenda si decide ir. Bueno, lo que él tendrá que ver es la visión de Estado que tiene. Nosotros, desde luego, nuestra visión de Estado, nuestra visión es que en determinados puntos que son esenciales podemos llegar a acuerdos con determinadas personas o con determinados partidos políticos, y hay otros con los que es imposible. ¿Por qué? Porque son enemigos de España. No vamos a poder tomar ningún acuerdo con Bildu, como hace el Partido Socialista. Bueno, es imposible. Y además con visión de futuro, porque las encuestas están ahí, las hemos visto hoy mismo. Fernando. Bueno, yo aquí lo que veo es que evidentemente tienen miedo, y la palabra es miedo en mayúsculas, pero ¿qué es lo que realmente representa la izquierda? Pues son los que amparan y los que han auspiciado a la izquierda y a la extrema izquierda, a grupos como ETA, como el Grapo, como el FRAP, como Terra Llure,
al independentismo, que todo independentismo es un crimen contra la nación y contra los españoles. Esto es lo que es la extrema izquierda, esto es lo que es la izquierda y esto es lo que es Sánchez. Y evidentemente todos los que amparan, auspician y fomentan todo esto son los que están en el gobierno. ¿Y a qué tienen miedo? Pues tienen miedo a que en España exista una verdadera justicia social a través del trabajo, de los autónomos, de los trabajadores, de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de nosotros, de nuestra libertad para poder contratar, de nuestra libertad para poder alquilar nuestros propios bienes, de tener una nación con leyes fuertes, de tener una nación con verdadera, como dice nuestro título segundo, con verdadera unidad nacional, en defensa de Canarias, de Ceuta, de Melilla, de nuestras islas más pequeñas, Chafarinas, Lease, Perejil, etcétera, y de nuestro Sáhara, y de las leyes que vienen recogidas en nuestra Constitución como leyes fundamentales y los derechos y libertades fundamentales que tanto amamos los españoles y que tanto nos hemos ganado los españoles a través de nuestra libertad, que son las leyes individuales. Contra esto es contra lo que están yendo. Estos son los valores que representan la gente que ha auspiciado, ha amparado y ha favorecido y que se ha determinado como hijo, como algún ex miembro del gobierno, de grupos como ETA, Grapo, Terra Iure o el FRAP. Ahí las etiquetas están tan manidas como que yo creo que ya no se sustentan a la hora de calificar ni siquiera a un partido político, en este caso a Vox. Cuando ves que una y otra vez desde todos los partidos de izquierda y desde el propio gobierno utilizan la etiqueta de fascista, ultraderecha, etcétera, para calificar a un partido político que ha sido, bueno, pues democráticamente constituido y democráticamente votado, con además más de 4 millones de votantes, creo recordar, ¿no?, que estáis ahora mismo en esa horquilla. Pues hombre, es un insulto a la inteligencia porque al final le estás atribuyendo una etiqueta que no se corresponde con las líneas por las que ni ha sido constituido ni ha sido votado. Es decir, por lo contrario a lo que democráticamente está constituido, ¿no? Luego podrá gustar más o podrá gustar menos su ideario, pero hay que respetar el ideario y el programa y a la gente que le ha votado. Eso por un lado. Segundo, en cuanto a lo que es el propio pacto de posibles gobiernos con Vox, que hoy en día pues lo puede representar obviamente, como es el botón de muestra en Castilla y León, el Partido Popular, el propio Partido Popular tendrá que ir discerniendo de una vez si va a estar en ese pacto con el partido Vox a nivel nacional o no. Porque lo de jugar al despiste, como ha dicho el director ahora, que bueno, pues Feijóo hoy no ha estado, mañana dirá que sí pero no, pasado, yo creo que no beneficia ni al propio Partido Popular ni a Vox. En definitiva, no beneficia a ese arco parlamentario que representa la derecha frente a un ideario de política de izquierda en el que mucha gente no se ve representada. Por tanto, esa lucha interna o ese distanciamiento, que además es ambiguo, unas veces sí, otras veces no, por parte del Partido Popular hacia Vox, más que de Vox hacia Partido Popular, porque yo hasta ahora lo que en este punto he escuchado a los dirigentes de Vox ha sido decir, escuchemos propuestas y allá donde nuestras propuestas de programa puedan coincidir, pues avancemos sobre todo para hacer ese pacto de derecha frente a ese bloque que está gobernando, ¿no? Por tanto, no censura de inicio, veo más ambigüedad por parte del Partido Popular, que pueda ser respetable también, pero creo que es perjudicial la ambigüedad. Sería preferible que se mantuvieran ya firme en una postura, es decir, con estas ideas o este programa yo no me siento identificado y no pactaré nunca, o sí. O si depende en cuáles, pero que lo digan, porque si no el electorado es una forma también de despistarle y de engañarle incluso. No puede ser que entonces se valgan que cuando llegan y necesiten los votos en ese momento preciso.
estarán también perdiendo un tiempo muy precioso y muy preciso para avanzar en ideas que pueden ir poniendo antes de que lleguen las elecciones, bueno, pues en liza, y que luego lleguen con un programa electoral que sea atractivo para el electorado de derechas, el electorado constitucional, que es el que está demandando un pacto social en la derecha, en este caso, en cuestiones nucleares como la familia, lo decías antes, la unidad de España o la economía por bajar la presión fiscal, por decir 3 botones de muestra. Pues eso es mejor irlo preparando ya que no cuando lleguen las elecciones deprisa y corriendo y por interés. Porque si no, vuelvo a mis intervenciones anteriores, a mí al menos me sonará más a intereses partidistas más que a los intereses, en este caso, de los españoles también, aunque coincida más con la parte del electorado que va por esas ideas. O algo peor, Carlos, quiero recordarte que en toda la campaña castellano-leonesa todos hacíamos cábalas acerca de la suma de PP y Vox para las Cortes de Castilla y León, y tiene que llegar la noche electoral para enterarnos de que no necesariamente, que con Vox no se pacta. ¿Pero cómo? ¿Y por qué no lo habían dicho antes? Que a lo mejor hubiera cambiado el sentido del voto. Porque estamos constantemente, los analistas, y el votante de centro-derecha español en su amplio espectro, contando si suman PP y Vox por algo. Porque consideran que es la cuña necesaria para desalojar del poder al gobierno socialcomunista que tenemos. Si no va a ser así, que nos avisen, ¿no? Yo lo que y vuelvo un poco a lo que comentaba antes, el sistema inmunológico de este bipartidismo que ha existido hasta ahora ha querido evitar que haya otras alternativas y ha evitado o ha intentado evitar a toda costa que surgiera el fenómeno de Vox. Pero es que el fenómeno de Vox es el fenómeno de una sociedad que existe, que es real. Y es una sociedad que tampoco diría que sea de derechas, ¿eh? Es una sociedad que sencillamente quiere sentido común allí donde está. Sencillamente, un autónomo, ni de derechas ni de izquierdas, un autónomo que diga, oiga, yo ahora mismo, en el momento en el que estoy de pandemia, no puedo pagar la cuota de autónomo. Yo no puedo adelantar una facturación que aún no he cobrado. Eso no es de derechas o de izquierdas, eso es de sentido común. Eso es de sentido común. Entonces, ese sentido común se ha abierto paso con una alternativa que de repente ha surgido, que es Vox. Y Vox lo que está dispuesto no es a jugar en este mundo partitocrático de me interesa para llegar a mí al poder. Nosotros lo que nos interesa es España y los españoles. Por eso, teniendo grandes diferencias programáticas, sinceramente, grandes diferencias programáticas con el PP, e insisto, culturalmente tenemos grandes diferencias. Nosotros defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la igualdad entre el hombre y la mujer, no ponemos banderas arcoíris porque, oiga, eso será de un grupo, pero todos los españoles tienen una única bandera, que es la española, que representa a todos, sean homosexuales, no homosexuales, representa a todos y a todos defiende. No hay que ir por chiringuitos ni por partidismos. Nosotros defendemos a España y a los españoles. Lo que queremos que sea bueno, nos uniremos. ¿Qué es lo que con quién no nos podemos unir? Pues no nos podemos unir con Bildu, porque son terroristas, o exterroristas, vamos, son terroristas. No nos podemos unir con unos golpistas como el nacionalismo catalán, no podemos unirnos con un partido socialista que acabamos de ver hace 2 semanas que ha traicionado a la soberanía nacional. No podemos unirnos con eso, pero sí podemos unirnos por España, en grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular, teniendo muchísimas diferencias con el Partido Popular. Pero es que estamos en un momento crítico, y en este momento crítico hay que ir a por lo esencial. Y lo esencial es España y los españoles. Ahora, sí. Pero disculpa, es un matiz que a lo mejor era como ibas allá a concluir. 2 no discuten si uno no quiere, o 2 no se unen si uno no quiere. Quiero decir, claro, esa es la postura de Vox, me la conozco, la sé y la decís aquí, y nosotros os escuchamos muy atentamente. Lo que estamos viendo y escuchando también es que desde la postura y posición del Partido Popular no es tan clara según en qué claves estemos hablando. Desde luego no a nivel nacional, que es de donde se van a jugar realmente. Bueno, pues esto para desalojar a la izquierda de Moncloa. Y no está tan claro, más bien antes al contrario. Yo he escuchado a Feijóo y a parte de los suyos, a los varones, escuchar más que no pactarán con Vox que sí pactarán con Vox. Pues esto de una vez que lo digan claramente también, ¿no? Pues Carlos, ya está bien, porque tiempo no tenemos. Y ya está bien que el Partido Popular, después del fracasado
del fracasado que hemos tenido y de, de la vergüenza que hemos pasado absolutamente todos los españoles. Cuando hablo de todos los españoles, hasta la izquierda ha pasado vergüenza con el tema del Partido Popular. Es que los grandes pactos de Estado están ahí. Es que los españoles, como muy bien estabais diciendo, no el IVA, el IRPF, claro, impuesto a actividades económicas y las cuentas que están ahí. nos lo digan estos días. Exactamente, estos días, que nos lo digan estos días. Entonces ya no hay tiempo. El partido se ha acabado, hay que marcar el gol. Y ya está bien. Por encima de ideologías, claro, por encima de acuerdos y por encima de partidos está España. Y con España están los españoles. Y eso es lo fundamental. Totalmente. Así es. Quiero recordaros que cuando Vox entró en el Parlamento andaluz fue Pablo Iglesias quien hizo un llamamiento antifascista. Quiero recordaros que Vox es el partido que ha sido apedreado en diversas campañas electorales, tanto si es en el País Vasco como en el propio Madrid o en el barrio de Vallecas. Pues es que vivimos en el absurdo. Claro. Se dicen defensores de la libertad, y es libertad salvo para todo aquel que no piense como ellos. Claro. Pero ¿por qué no debatimos las ideas? ¿Qué miedo tienes? Todo tu afán es usar la violencia para callar opiniones distintas. ¿Tanto miedo tienes a las ideas? ¿Tanto miedo tienes al sentido común? Entiendo que tengan miedo al sentido común, porque desgraciadamente viven, gobiernan y legislan desde el completo y más tremendo de los absurdos. Y podría entender que ahora desde el Partido Socialista hicieran análisis de Francia, los quisieran comparar con España, atacar a Vox, pero me llama poderosamente la atención que son ministras del gobierno de España, del gobierno del Reino de España, que no actuando en una situación de partido, sino de gobierno, empiezan a decir que, señor Feijóo, ponga usted un cordón sanitario a Vox. Pero ¿en qué gobierno se ha visto esto? Entiendo que los partidos hagan sus alegatos y sus soframas. Sí, pero el ministro de España... No, pero claro, además, como hemos visto, que desde el propio sala de prensa del Consejo de Ministros, desde María Jesús Montero a Isabel Rodríguez, han hecho campaña electoral en la propia sala del Consejo de Ministros del complejo de Moncloa, ya nos podemos esperar cualquier cosa. Lo que pasa es que eso juega a favor, porque que esta gentuza haga campaña para que Vox, el Partido Popular, o quien sea, o quien venga, o que grupos estén imposibilitando, estén de alguna manera auspiciando y va a ocurrir todo lo contrario. Si es que lo que queremos todos precisamente es que los que no hablen y que no estén son ellos, el gobierno. No. Entonces yo lo entiendo en la parte positiva, que cuanto más hablen, cuanto más ladren, será mejor, porque entonces será que cabalgamos. Y os recuerdo que Pedro Sánchez es el único presidente del gobierno de nuestra democracia que ha sido condenado por la Junta Electoral Central por hacer esas prácticas ilícitas de utilización de los recursos del gobierno en favor de campañas electorales. Exacto, ¿no? Y decía usted antes o citaba a la ministra de Transporte, a la que hemos escuchado aquí una vez más llenándose la boca con ultraderecha. Pero es que lo kafkiano, lo absurdo que antes comentabais, es que ya no solo lo hace con el partido o contra el partido Vox en este caso, bueno, o contra cualquiera que no piense como él. No, es que la propia sociedad civil, que tú comentabas antes en un bloque, que efectivamente... me quedé pensando y efectivamente yo soy pro sociedad civil, porque desde ahí efectivamente se pueden canalizar muchas ideas sin estar contaminadas por esos idearios partidistas, pero bueno, pues contra la sociedad civil, esta mujer, la ministra de Transporte, sin ir más lejos, hace 2 días, la plataforma de los transportistas, que no estaban adscritos a ningún partido político, dicho por el propio presidente de esta asociación o de esta plataforma, le tachaba una y otra vez de fascista, de ultraderechista y tal. Claro, el hombre decía, pero oiga, que aquí lo que somos trabajadores autónomos, que vamos a dar de comer a nuestras familias, que no podemos mover los camiones, que cada vez que los movemos nos cuesta un riñón y parte del otro, y que ya no podemos más, y le estamos diciendo a ustedes, señores del gobierno, que bajen los impuestos, que nos den ayudas, que hagan algo y que gestione. Pues la señora ministra del ramo de transportes llamándole fascista. Es pues que, don Carlos, con unos sindicatos amancebados por el pienso que les echa el gobierno, que solamente se manifiestan cuando gobierna la derecha y que ahora están absolutamente callados ante los desmanes de este gobierno, que unos trabajadores, que son los camioneros
traten de reivindicar sus derechos laborales y su forma de vida, y que la respuesta que encuentra por parte del gobierno y por la parte de la ministra del ramo sea es que son unos fascistas de ultraderecha, dices... Pues se bueno, te hiela la sangre, porque claro, el gobierno además tiene dentro de sus funciones y responsabilidades ser neutral, o sea, no puede desde el gobierno incidir en estas cuestiones, mucho menos en campañas electorales donde efectivamente ya se les dio un toque legal al presidente del gobierno, pero que es que se tiene que manifestar de forma neutral, sobre todo con la sociedad civil. Es que si no, ¿qué pasa? ¿Que solo van a gobernar para los de un partido político? Pero es que eso es surrealista, ¿no? Es que precisamente esa es la gravedad del momento. Esto es muy grave, claro. Es precisamente la gravedad del momento en el que estamos viviendo. Es decir, estos señores del Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, además de confusión de patrimonios que tienen, que están en los juzgados, tienen el peligro gordo, claro, es que ellos, las instituciones, consideran que son suyas del partido. Sí. Y dices que no, que es para los españoles. Sí. Que usted todo lo que toca de institución tiene que ser neutral. Total. Sin embargo, ellos consideran, es el inicio de una dictadura. Cuando tú las instituciones las tomas y consideras que son instrumentos del partido, de tu partido, eso es la Rusia comunista o la Alemania nazi. Es cuando la institución pasa a ser propiedad del partido y no de los españoles. Esa es la gravedad del momento del que hablamos. Por eso, pues bueno, ¿qué esperas de una persona que se proclama heredero del FRAP y que lo que ha hecho, y que espero que lo haga todo el gobierno, que cuando salgan, que cierren la puerta? ¿Y de quién depende la Fiscalía? También. Pues eso. También. En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. Don Fernando Martínez Dalmau, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan de Dios Dávila, por haber estado con vosotros. También Carlos Lacaci, por habernos acompañado. Gracias, Javier. Feliz Semana Santa. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. Y no se vayan lejos, que ahora viene la película esta noche, Intermission, una comedia protagonizada por Colin Farrell, que parte de la ruptura de una pareja, a partir de la cual empiezan a aparecer personajes, situaciones que parecen no tener ninguna relación entre ellos. Resulta que actos delictivos se mezclan con relaciones humanas en una comedia, como les digo, que está ambientada en la Dublín de hoy en día. Disfruten de esa película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.